Bendecido, soy el ministro Jorge de Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia. Bienvenidos una vez más a su programa Afírmate, el programa que te conecta al destino profético. Prontamente vamos a estar recibiendo una palabra más que nos va a dimensionar, que nos va a transicionar una vez más a nuestro destino profético. Así que coge tu libreta, coge tu lápiz, tu café, tu chocolate, lo que más desees para que puedas estar cómodo y recibir la palabra que Dios tiene para ti en este momento. Así que nada, nos vemos al final del programa. Así que no te despegues para que puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Hoy quiero hablarte de no te pares en la puerta. Ese es el tema de hoy. No te detengas o no te pares en la puerta. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Aquí esta escritura nos habla de Jesucristo como el sacerdote compasivo que es. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, sacerdote compasivo. Mire, Jesús el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes. ¿En la qué? ¿En la qué? En la fe que profesamos. No en la fe que yo digo que otro tiene. Es en la fe a la cual yo le creo, la cual yo confío y la cual yo dependo de ese sumo sacerdote que en mi vida se llama Jesucristo. Esa es la fe que yo profeso. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a esas mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Lo voy a leer de nuevo. Versículo 15. Pues nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás. Y luego dice en el versículo 16 que este es el tema medular, este es el tema central de esta enseñanza de hoy. Acerquémonos pues, ¿con qué? Con fe, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Y la palabra de Dios está bendecida en sí misma. Entonces, cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros recibimos una serie de dones y unos privilegios que nos han sido otorgados por causa de nosotros recibir al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, creímos en el sacrificio vicario porque Él vino a la tierra a morir por nosotros. Creemos en la resurrección y sabiendo antes de la resurrección que fuimos lavados con la sangre de Cristo para redimirnos de toda maldición y de todo pecado. Entonces, cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, te repito, yo recibí una serie de dones en el Espíritu o por el Espíritu y una serie de privilegios como hijo que soy. Y como hijo que soy, como hijo que tú eres al haber recibido a Cristo, uno de esos privilegios fue acercarnos al trono de la gracia divina cuando lo necesitemos. Óigame bien. Pero aunque esto es algo, aunque esto que acabo de mencionar en la escritura de Hebreos es algo que la Biblia lo dice sumamente claro, que nos podemos acercar al trono de la gracia cuando lo necesitemos a buscar ayuda. Cuando lo necesitemos es el momento que lo necesitemos. Usted está aquí. Y eso lo dice claramente la Biblia. Pero muchos cristianos actúan como si no lo creyeran. Muchos cristianos actúan como si desconocieran de esto. O sencillamente que no creen que esto funciona de esa manera. Entonces, no se acercan con confianza y mucho menos con dependencia al trono de la gracia a solicitarle al Padre ayuda en el momento que necesitan esa ayuda. Por lo que escúcheme bien, se detienen
en la puerta, pero no entran. Se quedan fuera donde está la puerta y no pueden entrar, quedándose parados en la puerta, detenidos en la puerta, inertes en la puerta, escúcheme bien, para tener esa oportunidad de ser bendecidos por el Padre. Y no entran. Y viven una vida de cargas, viven una vida de opresiones espirituales, viven una vida de batallas, viven una vida de luchas continuas. Siempre están luchando con su propio yo. Porque escúcheme, a ti lo que te mata es tu yo. No es el diablo. El diablo no es el que te mata a ti. El diablo ataca tu yo, tu ego. Y como ataca tu ego, empiezan las luchas en tu mente. Pero cuando tú puedes entender hebreo, y tú puedes entender que tú puedes entrar y buscar oportuno socorro en el momento que necesites ayuda y cuando la necesites, entonces tú puedes entender lo que es la naturaleza y el carácter de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque sencillamente este tipo de personas que se quedan en la puerta y no entran, es que no conocen la naturaleza divina, no conocen la naturaleza, aún habiendo recibido a Cristo, no conocen la naturaleza de Dios en su propia vida y tampoco conocen el carácter, escúcheme, del único Dios, conforme a la Escritura, que nos puede entender a nosotros como seres humanos porque Él vino en un cuerpo. Entonces todavía tienen a Dios en el infinito y más allá, como Buzz Lightyear. Porque así muchos cristianos tienen a Dios. No, pero es que Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Pero Él, Jesucristo, vino a la tierra y estuvo en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Y como tal, Él es el único que puede entender cómo usted y yo nos sentimos como seres humanos. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 9 dice: todo sumo sacerdote, escuche bien por favor, porque las enseñanzas, estas últimas enseñanzas que Dios ha venido enseñando, son el catalítico y son la clave para que usted viva una vida de fe con fortaleza, con firmeza, una fe estable, una fe que ninguna persona con cualquier argumento que pueda venir en su vida le puede dañar la mente a usted. Cualquier basura de ese tipo, venga de donde venga, escúcheme, usted sabe que eso no va a minar su pensamiento conforme al carácter que usted carga de Dios, conforme a la naturaleza que usted carga de Dios. ¿Por qué? Porque al momento que usted recibió a Cristo, su vieja naturaleza fue desplazada de usted y la naturaleza de Dios vino a morar en usted. Por ende, escúcheme, este tipo de personas que no conocen a dónde pueden entrar para pedir ayuda cuando la necesiten y en el momento que la necesiten, no conocen la naturaleza que fue depositada en ellos y mucho menos han desarrollado el carácter de Cristo en ellos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está, oiga bien, y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da ese honor. Como en el caso de Aarón. ¿Quién fue el que llamó a Aarón? Dios. ¿Quién fue el que constituyó a Aarón? Dios. ¿Y lo constituyó qué? Sacerdote. ¿Quién constituyó a Aarón? Un sumo sacerdote. El Padre. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él
fue quien le dijo, tú eres, o sea, Dios le dijo a él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y con muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios, que escucha a Dios de nosotros, usted puede gritar, usted puede orar duro, usted puede tirar patas de karate, hacer lo que usted quiera, pero Dios escucha tu obediencia. Escúcheme, ahí no está hablando del obispo José Padua, ahí no está hablando de los apóstoles, ahí no está hablando de ti, ahí está hablando de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. De Él es que está hablando. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo venía en condición de humano. Voy a leer esto de nuevo. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y con muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte por su obediencia. Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es que. Y tú no quieres aprender la obediencia. Entonces, ¿por qué es que tienes desventaja? ¿Por qué es que las bendiciones no fluyen como deberían fluir? Porque Dios no escucha el grito de tu oración. Dios escucha el grito de tu obediencia en tu corazón. ¿Usted me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, ¿qué fue lo que Cristo perfeccionó? La obediencia. El Hijo del Dios Altísimo cuando vino en cuerpo. ¿Qué tuvo que perfeccionar? Su obediencia. Y tú todavía no quieres perfeccionarte en eso. Tú eres de los que te justifica diciendo, Dios sigue bregando conmigo. Dios va a seguir bregando, pero Dios no va a bregar más hasta que tú no quieras, hasta que tú no lo permitas. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que era la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo que. ¿Qué vino a hacer Cristo aprendiendo con sufrimiento la obediencia mientras estaba en un cuerpo humano? ¿Hacer qué? ¿Fuente de qué? ¿Por qué tú crees que Dios necesita que tú aprendas la obediencia? Para que tú llegues a hacer qué. Por eso es que hay gente que dice, papá, pero es que yo le hablo a la gente y no me hace caso. Pero es que yo le hablo a la gente y los invito y me dicen que sí, que sí, que sí y no vienen. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú tienes que verificar cómo está tu fuente. Y nuestra fuente es la fuente del Espíritu. ¿Usted me entiende, iglesia? ¿Alguien está aquí? Por eso es que usted no se puede quedar en la puerta. Usted tiene que entrar. ¿A qué, obispo? A solicitar ayuda. Al único lugar donde tú puedes ser ayudado. ¿Para qué? Para que entonces tú aprendas lo que es obediencia, y aprendiendo lo que es obediencia, tú puedas ser fuente de salvación para otras vidas aquí en la tierra, como Cristo lo fue aquí en la tierra. ¿Usted me entiende?
Pero mientras usted no entienda esto, hermano, usted está en desventaja. Ni las bendiciones de Dios van a fluir como Dios quisiera que fluyeran a su vida. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no quiere aprender obediencia. Usted no se quiere someter. Usted no se quiere sujetar. ¿A las qué? A las directrices de Dios. Porque yo te dije ahorita que no te quedes detenido, sino que tú tienes que seguir caminando y accionando, pero creyendo y esperando en fe. Pero seguir accionando. Blessing.fm, trayéndote palabra y música que trasciende. Escúchanos a través de las aplicaciones MyTuner Free. Además, síguenos en las redes sociales como Blessing.fm. Y en la medida que tú acciones, Dios te sigue dando instrucciones, directrices. ¿Para qué? Para que tú sigas alcanzando el deseo del corazón y la voluntad de Dios para tu vida. Y tú, conforme a la obediencia que tú le demuestres a Dios, escúchame bien, tú vengas a ser esa fuente de salvación para las vidas. Pero escúchame, al tú ser la fuente de salvación para las vidas, ¿quién es el primero que se mantiene salvo? Entonces escúchame, iglesia, este es el conocimiento que la gente de iglesia no tiene y lo arrastra por el piso. Por eso es que usted los ve luchando tanto. Y tienen una lucha. Y pasa un mes o 2 meses y vuelven con la misma lucha en la mente. Y vuelven con la misma lucha en la mente. Y vuelven con la misma lucha en la mente. Y vuelven y pasan este domingo a recibir a Cristo. Y vuelven y pasan el otro. Y vuelven y pasan el otro. Y el que usted pase no hay problema. Escúcheme, el que usted pase no hay problema. Pero cuando usted va a aprender a ser obediente a lo que dice la Biblia. ¿Cuándo? Porque eso te toca a ti. Eso no me toca a mí, eso no le toca al Padre. Ya el Padre lo hizo. Ya Jesucristo lo hizo. ¿Usted me entiende, iglesia? Y Jesucristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que era la obediencia, lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo... Entonces, mucha gente piensa, ¿verdad? O dice, obispo, yo nunca podré ir a donde está Dios. Hay gente que dice eso. O sea, cuando dicen yo nunca podré ir a donde está Dios, es que yo nunca podré ir a su presencia. Porque es que yo soy un humano y yo me he portado tan mal. ¿Por qué? Porque no entendiste ni entiendes ni siquiera una pizca de lo que es la naturaleza de Dios ahora en ti. Y mucho menos el carácter de Dios ahora en ti. Hay gente que dice, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a gritar y orar hasta que Dios haga algo. Yo voy a gritar y yo voy a orar y yo voy a gritar y yo voy a orar hasta que Dios haga algo. Y yo voy a esperar. Hay gente que dice, y yo voy a esperar hasta que Él me diga. Pero no estás esperando con fe. Si estás gritando y estás orando, escúcheme, yo quiero decirte algo. Eso yo lo hice muchas veces cuando yo empecé. Por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Yo lo hice cuando empecé. Y yo muchas veces, escúchame bien, muchísimas veces hice lo mismo cuando aún mi paciencia no estaba desarrollada al deseo del corazón de Dios. Escúcheme, y mi fe no estaba todavía desarrollada al deseo del corazón de Dios. Yo tenía que seguir incrementando, aprendiendo, recibiendo más el conocimiento y la fe, seguirle incrementando para yo poder entonces cambiar mi manera de pensar y mi manera de accionar. Pero yo era así. Yo era de los que pensaba de esa manera. Entonces muchas veces, escúcheme, muchas veces yo llegaba a orar y a suplicar rogándole al Señor por un avance y por un avivamiento en el ministerio.
Y yo recuerdo que yo llegaba por las madrugadas a abrir la iglesia y cuando yo me encontraba solo, yo gritaba. Yo gritaba. ¿Por qué? Porque el único que estaba solito, porque yo era de los primeros que llegaba o el primero que llegaba. Y yo llegaba y yo me ponía a orar y a veces caía en un estado de impaciencia que yo decía, Señor, ¿qué pasa? Gritando en la iglesia, orando. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y yo fluía de esa manera. Usted está aquí. Entonces yo buscaba con mi oración a gritos, yo buscaba tumbar el cielo, yo buscaba tumbar la puerta del cielo, esperando que Dios se pudiera manifestar en el ministerio. ¿Me está entendiendo? Y así yo fluía en mis comienzos, que ya llevaba un tiempito, ¿sabes? No estoy hablando de un mes de haberme convertido. Era cuando ya estaba funcionando como pastor. Por tiempo, estuve en ese menester. Por tiempo. Y el Señor me ministró un día, mientras estaba en pleno grito, y me cansé de gritar, y me cansé de llorar, y me cansé de suplicar, y me postré en el piso, y me callé la boca, que era lo que Dios necesitaba hacía tiempo que yo hiciera. Que me callara la boca y lo escuchara. Y lo escuché. Me callé la boca, me tiré en el piso, y Dios me ministra en mi espíritu. Y lo primero que escuché, cuando Dios me ministró, escuché en mi corazón fue, ¿qué haces? Eso fue lo primero que escuché en mi corazón. Eso fue lo primero que Dios me ministró. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo le contesté al Señor, llorando, Señor, es que yo te estoy pidiendo una manifestación sobrenatural de tu gloria en mi ministerio, en mi vida, Señor. Manifiéstate con poder. Yo lo que estoy pidiéndote es eso. ¿Y sabe qué me contestó el Señor? ¿Sabe lo que me ministró el Señor en mi corazón esa noche? Esa madrugada. Yo solito en aquel lugar tan grande. Me contestó, si quieres tumbar las puertas del cielo, túmbala. Pero tú lo que tienes que entrar. Eso fue lo que me contestó. ¿Quieres tumbar las puertas del cielo? Túmbala. No hay problema. Pero tú lo que necesitas es entrar. Eso fue lo que él me contestó. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasaba? Porque orar desde afuera, cuando tú puedes entrar a la presencia, no trae nada. Y Dios me dijo, si te mantienes orando afuera y no entras a orar en mi presencia, no puedo escucharte, porque yo no escucho gritos, yo escucho obediencia. Esas fueron las palabras ministradas a mi espíritu de parte de Dios. Escúcheme bien. Y eso, mientras yo hacía esta enseñanza, yo me acordaba tan clarito. Y después yo me ponía a pensar, mientras hacía la enseñanza, wow, qué ridículo ante Dios yo me debía haber visto. Qué ridículo. Y Dios solamente me dijo, solo entra a mi presencia, entra al trono de mi gracia para tener ayuda. Para tener ayuda. Las puertas del cielo están abiertas para ti porque tú eres mi hijo. Fueron sus palabras. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo lo que hacía era, oiga bien, escuche bien, yo me di cuenta que yo lo que estaba haciendo era imitando oraciones tradicionales sin esperar con una genuina fe. Porque muchas veces nosotros queremos imitar a fulano o a mengano como oran, y como ellos oran de esa manera, pues a mí me puede funcionar. Y yo me di cuenta ahí. Y comencé a buscar en la Biblia.
Y yo pensaba, Dios mío, yo lo que estoy es imitando gente. Yo lo que estoy es imitando a la gente que grita, que tira patas de karateca y qué sé yo. ¿Sabe por qué? Porque esas son las oraciones tradicionales que la gente escuchaba, que se oían. Cuando yo busco la Biblia y empiezo a escudriñar la Biblia, me di cuenta de la manera en que Jesús oraba. Y Jesús no hacía nada de esas ridiculeces. Él no gritaba, Él no quería romper las puertas del cielo, Él no quería hacer nada de eso. Solamente Él decía, con la confianza, la dependencia que Él tenía en aquel que lo envió a la tierra, en un cuerpo humano que nunca pecó, lo único que tenía que decir, porque Él aprendió con el sufrimiento la obediencia, lo único que tenía que hacer era declarar la palabra. Sal fuera, déjalo libre, más nada. Y no tenía que estar. Entonces Dios te dice, deja de estar imitando, pasa por la puerta y entra y pide ayuda que yo te la voy a dar. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su idiosincrasia en Dios. Y tú tienes que aprender quién tú eres en Él y quién es Él en ti. Y que tú no puedes funcionar igual como otros funcionan. Tú tienes una particularidad en Él. ¿Usted me está entendiendo? Así que no estés imitando a nadie. No estés siendo un clon de nadie. Aprende a ser particularmente para Dios. No estés como me pasaba a mí en el principio, imitando oraciones tradicionales. No hagas eso. Entonces yo me di cuenta de eso esa madrugada, que yo estaba imitando oraciones tradicionales sin esperar verdaderamente con fe. Yo estaba orando, pero no estaba orando con la fe que Dios deseaba que yo orara. Y fui a partir de ese momento, escúcheme, que yo comencé a acercarme a Dios en confianza y dependiendo. Cuando escudriñé la palabra y vi de la manera en que Jesucristo oraba, así fue que yo aprendí y comencé confiadamente y dependiendo de Él, esperando su tiempo perfecto para mi vida. Ahora ya no había afán, ahora ya no había ansiedad. Escúcheme, ahora yo entendía que esto era en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Por más que yo grite, yo no voy a acelerar el tiempo, porque el tiempo no me pertenece a mí, el tiempo le pertenece al Señor. Escúcheme, y el tiempo que Dios nos da, yo lo que necesito hacer es ser buen mayordomo y accionar el tiempo y tratar de redimir el tiempo que Él me da, haciendo su voluntad, aprendiendo ¿qué? Obediencia. Porque Él, escúcheme, Él cuando me dijo, pero ¿para qué vas a romper las puertas del cielo si tú estás aquí? Entra. Cuando Él me dijo eso, fue a partir de ese momento, como te dije, que yo me acerqué a Él, porque solo Él podía conocer mis debilidades humanas y podía tener compasión de mi ignorancia. Está aquí. Y uno aprende la obediencia a veces a cantazo. A cantazo. Pero lo importante no es el cantazo, es aprender. Entonces, en Hebreos 4, esta escritura nos enseña a nosotros a que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, que ha entrado al cielo, escúcheme, y que se compadece de nuestras debilidades, porque Él estuvo en un cuerpo humano, porque sencillamente Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Por todo lo que usted haya sido tentado en el mundo, mientras usted vive aquí o ha vivido aquí, Él pasó por eso. Él pasó por todas esas tentaciones, pero Él nunca pecó. Y como Él nunca pecó, Él puede conocer cuáles son mis debilidades, cuáles son mis defectos, cuáles son mis errores, mis equivocaciones, para Él poderlas corregir. Por tanto, escúcheme, Él nos da el acceso para nosotros poder acercarnos con la confianza de hijos. Con la confianza de hijos, para poder entonces recibir misericordia y perdón
en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, en momentos de ansiedad, en momentos de afán, en momentos de necesidad. Él nos dice en su palabra: entren al trono de mi gracia. No se queden en la puerta. Entren. Por tanto, escúcheme, no pierdas el tiempo afuera gritando. No pierdas el tiempo afuera con afanes, con ansiedad. No te quedes paralizado frente a la puerta si puedes entrar. No te quedes paralizado o en un status quo frente a la puerta de la bendición que Dios necesita darte. Usted está aquí. Escúcheme, por medio de Jesús, tu lugar está en la misma sala del trono de la gracia de Dios. Por medio de Jesucristo, nuestro lugar está en el medio de la sala donde habita el trono. Porque usted y yo somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y es por medio de Jesús que nosotros tenemos acceso y tenemos ese lugar reservado para nosotros. Para buscar oportuno socorro, para ser ayudados, para buscar cualquier necesidad. Diga conmigo cualquier necesidad que yo necesite. Así que acércate y entra. Deja de estar gritando de afuera, deja de estar llorando desde afuera. Métete adentro y entra a la puerta. Entra por la puerta. Siempre la puerta va a estar abierta para ti. Está aquí. Y jamás te olvides lo que dice Hebreos capítulo 4, 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Y es en ese lugar, escúcheme bien, en ese lugar tú y yo vamos a encontrar siempre ayuda, en el momento justo, en el momento, en el instante necesario, cuando lo necesitemos. No es por lo que gritemos, no es lo que tú grites en la oración, no es lo que tú llores en la oración. ¿Usted me está entendiendo? No es por eso, no es por todo lo que tú ruegues, es por tu obediencia. Tu obediencia es la que habla y llega al trono de la gracia por ti. ¿Por qué, obispo? Porque eso es lo que alegra a Dios. Sabiendo, escúcheme, que el auxilio de Dios es poderoso. No hay forma que Dios no te saque de cualquier crisis. No hay forma que Dios no te saque de cualquier sufrimiento, de cualquier angustia, porque Él está en el trono de la gracia. Él, escúcheme, en Él está la gracia. Usted está aquí y me está entendiendo. Escúcheme, la gracia que siempre se va a manifestar oportunamente en el tiempo perfecto de Dios. Por eso la paciencia es tan importante conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios, porque eso se va a manifestar cuando usted confiadamente y dependiente de Dios entre a ese lugar del trono de la gracia, porque Él es la gracia. Usted está aquí. Entonces, usted va a alcanzar dentro de ese lugar todo lo que usted necesite oportunamente en el tiempo perfecto de Dios. Y entonces usted puede esperar con confianza y con dependencia a Él, que no es otra cosa que fe. Usted está aquí. Y eso, escúcheme, ese tiempo perfecto, escúcheme bien, se va a manifestar cuando llegue la hora de la prueba, cuando llegue la hora de la crisis, cuando llegue la hora del tiempo exacto de Dios. Ahí es que se va a manifestar. Porque esto no es cuando usted quiera, esto es cuando usted lo necesite. Qué bueno que se mantuvo conectado hasta el final del programa. Sabemos que ha sido de bendición para su vida. Pero antes de culminar, queremos darle las gracias a los auspiciadores de Pacto, ya que gracias a su siembra podemos llevar la palabra del Evangelio alrededor del mundo. Nos vemos en la próxima semana en este su programa Afírmate, el programa que te conecta al destino profético. Y recuerden que Jesucristo es el Señor.